Ah, entiendo. Angie también se estaba conectando, no sé si se logró conectar. No, no la veo conectada. Entonces, ¿Quién? Angie Ríos. A veces que el internet por aquí en la vereda es malito, pero entonces hay que entender. Sí, sí, yo, claro, que mal entiendo. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues, bueno, pues justamente se comunica el estudiante que pues, ya hizo el trabajo, entonces, pues, la idea es explicar el trabajo que se va a hacer. Ajá. Entonces, pues, es iniciar o seguir con la preparación para el IFES. Entonces, todos sabemos que el colegio le ha ido mal en el IFES y va peor. Entonces, si no hacemos nada, si no nos enfocamos en mejorar esas pruebas, no va a servir, como dice el meme, ni para vender bonais, sin decir eso que vender bonais sea malo, pero pues es un dicho que se dice. Entonces, debemos concientizarnos. Yo sé que hay algunos estudiantes que pueden tener internet, que están sobre la vía, que no sé, pues hay algunos estudiantes que pueden, que podrían hacer el esfuerzo también, pero hay otros que sí, definitivamente ni pudiendo, ni mejor dicho, ni por más esfuerzo que hagan no van a poder porque están lejos, están ahorita en invierno, pues he visto que en el llano se forman como unos ríos, unos caños que llaman ustedes, entonces pues yo soy consciente de eso, pero pues hay algunos que sí, hay otros que son en el pueblo y pues no se conectan, pues es precisamente a esos estudiantes que pues uno dice, pues bueno, pero ¿qué estamos haciendo? A ustedes, pues les agradezco a ustedes dos que estén acá conectados. eh, Estamos haciendo un trabajo de mejora en el IFES. Entonces, eh, yo coloqué, o en la guía, había puesto un simulacro de prueba saber como prueba diagnóstica que nos va a servir para identificar cuáles son nuestras falencias y cuáles nuestras habilidades. Entonces, la idea es hacer un recuento de esas preguntas, hacer una socialización, porque muchas veces se hace un simulacro, pero no se socializa. Entonces, la idea es socializarlo y que ustedes mismos vayan teniendo pues una idea de cómo estudiar. Obviamente, el trabajo es de ustedes, ¿no? O sea, se oye muy bajo, No, ¿sí? señor. Ah, de pronto es que Angie tiene Sí, profe, se oye muy bajo. pero güey, me dice que se escucha bien, entonces de pronto es que tienes un poquito bajo el micrófono o algo así. Sí, No, profe, está todo. sí, bueno, pues ya con uno que me diga que está bien es porque la llamada está funcionando bien. Ya si fueran los dos, sí ya sería problema mío, porque pues sería mi dispositivo. Entonces continuamos que ustedes deben buscar el camino de cómo estudiar para el IFES. Yo más o menos les estoy dando unas preguntas, les estoy dando unas páginas. Entonces, pues muchas páginas que yo les había dicho antes, ¿no? Que era puntaje nacional, que era el IFES, el mismo IFES tiene su plataforma. Entonces, pues ustedes que se pueden conectar a internet podrían ingresar a esas pruebas. Vamos a hacer el intento a para ver cómo haríamos buscar páginas de prepararnos para el IFES. Entonces vamos a, vamos a ver si es muy difícil. O sea, yo no lo he hecho, pero lo he hecho desde los links, pero no lo he hecho desde Google. Entonces, vamos a ver si es que es muy difícil buscar un pre-IFES que nos ayude a mejorar. Por ejemplo, nosotros entramos a Google, decimos puntaje nacional que es una página chilena que que también ahora apuntó la página en Colombia para ayudar a la preparación. En Chile se llama PSU, pero pues sabemos que es casi lo mismo. Mire, está Chile, Colombia, entonces le decimos pues Colombia. Lo único que debemos es registrarnos. Nos registramos y ya podríamos ingresar. Ah, ya dejé compartir. Espera. ¿Cierto que dejé compartir? ¿O todavía estoy compartiendo? ¿No me escuchan? Solamente le mira a su cara, profe. Ah, listo, ya listo. Estamos mirando a ver si podemos entrar a unos puntajes. A unas páginas de preparación para el IFES. Le decimos que ingresar con Google
Y ahora le decimos, Ahí también se puede entrar con Facebook, ¿cierto? sí, también. A ver, o sea, estamos haciendo el ejercicio así. Mire, acá uno dice su nombre. Buenos días, profe Diana Pirabán. Hola Diana, ¿cómo estás? Estamos haciendo acá Bien, un sí, ejercicio señor. de buscar páginas para prepararnos para el IFES, pues para que no sea solamente, eh, no sea solamente ustedes solamente lo que se le dice a ustedes en la guía, sino también ustedes muestre o sea, ustedes por sus propias maneras, por sus propios medios busquen prepararse. Pero Bueno, no los ha cogido. Entonces, a ver, pozo petrolero. Petrolero. Mm, Ya hemos dirigido, ya casi está listo. Mira, entonces acá tenemos, mire, tenemos simulacro de este mes. Mire, tenemos los puntajes, mira, posiciones, de cuánto han sacado. Mire, puntaje nacional te ayuda a la elección de tu carrera. Pronto iniciar nuestras clases en vivo Saber 11. Ya empezó nuestro plan de lectura. Entonces vamos a ver si, a ver, uno de matemáticas. Comenzar. Mire, acá estamos nuestros simulacros y nos van evaluando. Entonces, ese sería una de las preguntas o de las páginas que podrían utilizar ustedes para mejorar en el IFES. Entonces, ese ejercicio lo quería realizar para que se dieran cuenta que, por ejemplo, en puntaje nacional ustedes pueden mejorar. Entonces, la idea de la clase de hoy es, no es esa de mostrarles la solución del simulacro que ustedes ya han visto, pero pues me interesa que ustedes tengan sus respuestas a la mano. Entonces, ustedes tienen sus respuestas a la mano del simulacro que hicimos, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a, me dicen si se está viendo la guía. Sí, sí, está viendo. Listo. Entonces, vamos a... Pues este documento ustedes lo tienen, ¿no? Pero pues veo que algunos estudiantes no lo han manejado o no lo han hecho llegar la guía. Entonces, ¿qué van a encontrar en la guía? Pues van a encontrar guía semana 14 y 15, periodo 2 de grado 11. Se recibió el 20 de mayo y se la entrega es el 3, es decir, mañana. Entonces, preparación para la prueba IFES. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el lado izquierdo tenemos las respuestas a las preguntas, las que son correctas. Y después vamos a tener una serie de cuadros donde nos toca llenar preguntas correctas. ¿Cuáles preguntas nos quedan correctas? Ejemplo, si me quedaron bien la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, digamos. Entonces coloco 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas? Pues 5 preguntas o 6. Porcentaje. ¿Cómo hacemos el porcentaje? Entonces, siempre se sabe que el porcentaje es el número de preguntas correctas sobre el total de preguntas por 100. Entonces, esa sería la manera de hacer el porcentaje. Entonces, digamos que me quedaron 50, digamos que me quedaron 5 preguntas bien. Entonces, 5 dividido en cuántas preguntas eran, 30, 5 dividido en 30 por 100. Y ahí ya saco mi porcentaje. Todos debemos saber sacar porcentaje porque pues en el IFE se evalúan demasiado. Entonces siempre es lo que nos dan sobre el total por 100, más o menos para darle un resumen de cómo se saca el porcentaje. Y entonces también miramos, según ese porcentaje, si tenemos de 0 a 35 estamos en nivel 1, de 36 a 50 estamos en nivel 2, de 51 a 70 estamos en nivel 3, y en 71 a 100 estamos en nivel 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en nivel de 1, ni siquiera las preguntas de primaria podemos responder. O sea que si estamos en nivel 2,
preguntas por ahí de sexto y séptimo, podríamos resolverlas. Del nivel 3 podemos resolver de octavo y noveno, y ya un nivel 4 ya podemos responder, pues obviamente las de décimo y 11, y también pues las de primaria, bueno, debemos responder todas. Entonces, debemos mirar en qué nivel estamos, si estamos en primaria, estamos en sexto, en séptimo, estamos en octavo, o estamos ya al menos en noveno, décimo, 11. Entonces, esa es la manera de evaluarnos. Entonces, tenemos un puntaje. Entonces, más o menos nos explica cuánto vale cada puntaje y nos da una frase. No te canses, sigue adelante porque la victoria que te espera es grande. Entonces, la invitación es que, pues, que preparen para el IFES porque eh, la victoria es grande, pues ya sabemos que hay muchas carreras o muchas universidades que piden para el programa Generación E, piden pues un puntaje un puntaje de 200, y pues un puntaje si ven me pedían que fuera menor a 32 puntos. Ahorita no se sabe con el nuevo Sisbén si es con A, B o C, no se saben cuántos, pero entonces sí ustedes que algunos tienen Sisbén menor a 32 puntos, pues la carrera les saldría gratis. Pero pues si tienen un IFES mayor a 200, pero pues en el colegio pasa que en algunas universidades, ¿no? Algunas universidades me necesitarán más de 300, otras de 350, pero pasa que algunos estudiantes no sacan ni 200 puntos, entonces ahí sí ya difícil. Si no sacan ni 200 puntos, pues no, pues la verdad no se podría como que postular a ninguna universidad. Alguien se está conectando, ¿verdad? Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Lo que- Ah, Sí, listo. Entonces, señor. es que alguien se está conectando. Entonces me toca regresar para ver si. Espera, a ver. ¿Por qué no? Deja de compartir. Ah, sí, César. Listo, César se está conectando. Entonces, esos estudiantes que tengan menor a 200 puntos, pues básicamente, eh, pues no aparecen en el rango de estudiantes como con calidad para ninguna. O sea, es que creo que ni para el SENA. Entonces la invitación es eso. Vamos a empezar con la explicación de la guía. Ya la habíamos manejado, pero entonces los puntos que vamos a manejar son los 30 puntos, que ustedes deben mirar qué respuesta les quedó mal y qué respuestas les quedó mal, y de hacer la pregunta, o sea, hacer todo el enunciado. Digamos que a mí me quedó mal la primera, entonces ¿yo qué hago? ¿Ves? La respuesta es A, y entonces como sea, ya cojo en el cuaderno y escribo la sustentación. Que eso es lo que ustedes ya habían hecho cuando ustedes presentan el examen. Eso es lo que ustedes deben hacer en una prueba de IFES, hacer este tipo de procedimientos. Pero, pero pues como muchos no lo hacen, pues yo doy el ejemplo de cómo qué se debe hacer. Entonces, ¿qué dice la primera pregunta? Dice, un cartabón es una plantilla que utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo, rectángulo escaleno, de modo que su hipotenusa mide el doble del cateto menor de longitud. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, lo que tanto vimos en décimo. Entonces un triángulo rectángulo. Entonces nos dice, si el cateto más largo de un cartabón mide 32 centímetros, vemos que este lado de acá es el más largo, entonces ya le vamos a colocar acá 32 centímetros. ¿Cómo está la figura? ¿Cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor? Entonces, ya sabemos que el lado más largo mide 32 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo se va a medir en función del lado más pequeño. ¿Por qué? Porque dice que la hipotenusa es el doble del lado más pequeño. Entonces, el lado más pequeño, y que el doble de ese lado es 2x. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos recordar el teorema de Pitágoras. Entonces dice, recuerda el teorema de Pitágoras que dice que para un triángulo rectangular la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces ya sabemos que la fórmula del teorema de Pitágoras la debemos tener en la mente. Entonces,
Entonces, ¿qué hacemos? Que x al cuadrado más 32 al cuadrado va a ser igual a 2x al cuadrado. Acá lo tenemos. Resolvemos los exponentes. Es decir, ¿cuánto es 2x al cuadrado? Pues es 4x al cuadrado. Y ahora se agrupan términos semejantes. Entonces pasamos este x al cuadrado que está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Entonces acá es donde tenemos 4x al cuadrado menos x al cuadrado, pues 3x al cuadrado. Y pasa que ahora este 3 como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿qué tendremos? Que 32 al cuadrado, que es 1024, dividido entre 3, y después le sacamos la raíz cuadrada. Entonces nos queda que raíz cuadrada o sea, la raíz cuadrada la hacen de esta manera, ¿por qué? Porque es que ustedes no van a tener calculadora. Entonces, mire, lo está haciendo de esta manera, ¿por qué? Porque mire, acá le sacamos la raíz cuadrada de 32, entonces obviamente se va a cancelar con el, se va a cancelar con el cuadrado y va a quedar 18.4 centímetros. Entonces eso dividió, o sea, 32 dividido en raíz de 3 nos da 18.4 centímetros. Entonces por eso la respuesta A. Entonces tenemos que la respuesta era la A, de acá, 18.4 centímetros. Entonces, ¿cuánto les había dado a usted? ¿Cuánto les había dado a ustedes, muchachos? Punto. ¿Cuál? ¿Cuánto les había dado? 16. 16. Y bueno, y la pregunta del millón. ¿Ustedes intentaron hacer el ejercicio o cogieron al azar la respuesta? Pues yo cogí más o menos el que me parecía, ¿sí? Ahí, sinceramente, sí. Sí, yo O también sea, así. por eso, entonces no es lo que le pasa. Pues un momento, es que tengo que usando acá. Listo, entonces la que le parecía. Entonces ustedes creen, no es la que les parezca, deben buscar la respuesta correcta, porque es que ustedes en el IFES van a llegar allá y la que me parece, pero justamente el IFES es hábil. El IFES coloca preguntas y las respuestas para que el que le parezca es el que la embarre. Entonces, no, hay que intentar en cada ejercicio buscar la fórmula de hacer. Obviamente, cuando ya se nos va pasando el tiempo, pues obviamente sí toca hacer eso. Pero pues si estamos en un simulacro, que no estamos jugando el todo por el todo, pues en ese simulacro sí debemos estar buscando estrategias de solución. Pues ya en el IFES, digamos que digamos, también buscamos la solución, pero no la logramos, pues nos toca ahí sí escribir nos toca hacerle la que creamos, pero pues estamos en la casa y tenemos pues el tiempo del mundo para reflexionar, para buscar, para preguntarle al profesor, para preguntarle bueno, pues no sé, a los libros, para preguntarle a internet. No vamos a hacer la que nos parezca. Entonces, esa es la invitación primero que todo, pues para tomar estos simulacros en serio. Listo, vamos con la pregunta número 2. Dice, el sistema de comunicaciones de un hotel utiliza los dígitos 2, 3, 4 y 5 para asignar un número de extensión telefónica de 4 dígitos diferentes a cada habitación. ¿Cuántas habitaciones del hotel pueden tener ¿Cuántas habitaciones del hotel pueden tener extensión telefónica? Entonces, nos dice que este tema es de probabilidad y estadística. Entonces, imagina que el número está escrito. Entonces, ¿qué debemos hacer para estos tipos de problemas? Colocar espacios. Mire, colocamos espacios. Porque ahí ustedes van a imaginar que acá va a haber números. Acá ustedes se imaginan que va a haber cualquier número. Ahora se tiene que por cada dígito puede estar el 2, el 3, el 4 o el 5. Es decir, hay 4 posibles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá puede estar 4 posibilidades, acá también puede haber 4 posibilidades, acá puede haber 4 posibilidades, acá puede haber 4 posibilidades. Entonces,
acá utilizamos la propiedad de la multiplicación. Es decir, cogemos el 4, lo multiplicamos por el 4, por el 4 y por el 4. Y tenemos la respuesta D. O sea, 4 por 4 por 4 por 4 y ahí ya tenemos la respuesta D. ¿Cuánto les había dado a ustedes? ¿Cuánto les había dado a ustedes? Ay, pero es que no me acuerdo. Pero esto. O bueno, ¿cómo lo habían hecho? También como la que creían. Perdón. ¿También la habían hecho de esa manera? No. ¿Cómo la cómo han hecho? Bueno, listo, entonces continuamos. Entonces, ese tipo de preguntas de combinaciones salen muchísimo, o sea, de combinaciones de cuántas extensiones se puede armar, que cuántos números de placa cuántas placas puede hacer, por ejemplo, Colombia. Entonces, que cuántas placas puede hacer otro país que tenga unas letras y unos números. Entonces, todo ese tipo de ejercicios salen demasiado. Entonces, ese ejercicio creería que nos está midiendo muchísimo. Bueno, todos los ejercicios que estamos acá es porque salen hartísimo. Entonces, la idea es que ustedes estudien a partir de esos temas, porque, porque pues si no, no estamos haciendo es nada. Ahora vamos para la pregunta 3. A partir de un conjunto de números S, cuyo promedio es 9 y desviación estándar es 3, se construye un nuevo conjunto de números T tomando cada elemento de S, sumándole 4 unidades. Si, por ejemplo, 8 es el elemento de S, entonces el número es 4 más, 8 más 4 es igual a 12, es un elemento de T, son respectivamente. Entonces, nos están diciendo que hallemos la desviación. Es, la desviación estándar y el promedio, que ya recuerda que la desviación estándar se dice cuando varía un conjunto, ya sea por encima o por debajo. Por ejemplo, para el caso como el promedio de números entre 9 más 3 y 9 menos 3, es decir, entre 12 y 6. Cuando le sumamos 4 a todos los números se obtiene el promedio, es pues 9 más 4, o sea 13, y que si hay 12, el mayor número de ese, entonces en T sería 16. Que si hay 6, menor número de ese, entonces T sería 10. Resumiendo, el promedio de T es 13, porque pues se le sumó 4 y hay números entre 16 y 10. Es decir, se sigue conservando la misma varianza porque 16 menos 13 es igual a 3 y 13 menos 10 es igual a 3. En conclusión, el promedio es T de T es 13 y su varianza es 3. Entonces ya nos están dando la varianza, ¿vale? Y ya nos estaban dando el promedio. Entonces, obviamente, solamente era leer la pregunta y ya nos están dando que es 9 y 3. Entonces, perdón, eran 13 y 13 y 3. La misma varianza, pero sumándole el 4. O sea, así, si le hacemos los números y le sumamos la misma, o sea, le sumamos los mismos números a unos datos, es decir, a todos si tengo, digamos, un promedio de notas y yo le sumo una décima a todos, sigue estando la misma varianza. De pronto el promedio va a subir esa décima, pero la varianza va a ser la misma. Entonces, eso es lo que nos quiere, esa es la propiedad que nos quiere representar en este momento. El promedio pues, sube las unidades que les suman, pero la varianza sigue siendo la misma, siempre y cuando se le sume a todos lo mismo. Eso la pregunta, esa pregunta nos quería enseñar esto. Una prueba atlética tiene como récord mundial de 10.49 segundos y un récord olímpico de 10.50. Es posible que un atleta registre un tiempo en el mismo tipo de prueba que rompa un récord olímpico, pero no la mundial. Entonces,
Esa sí está muy sencilla. Esta pregunta sí está demasiado sencilla. O sea, esas preguntas son de las de. Esas preguntas son de las de nivel uno. Entonces, ese tipo de preguntas. ¿Quién gana? ¿Quién esto tiene el récord mundial? ¿El que tenga menor tiempo o el que tenga más tiempo en una carrera atlética? ¿Cómo, profe? De 9 segundos. Y un récord olímpico debe ser. Es la A. ¿El récord mundial o el récord olímpico? O sea, una prueba atlética tiene un récord mundial de 10.49 o un récord olímpico. ¿Cuál es más difícil romper? El récord olímpico. El No, récord olímpico. no, ¿por qué? Porque es que, mire, la récord mundial está en 10.49 y el récord olímpico en 10.50. O sea, obviamente en una carrera, el que tenga menos tiempo es el ganador, ¿no? O sea, digamos, si usted parte y saca menos tiempo es porque llegó de primeras. Ya el Ah, que ya. llegó de segunda ya tiene un tiempo mayor. Este sería el récord mundial. Entonces, eso es lo que se debe analizar. Claro, el Sí. récord mundial es más difícil. Entonces, entonces nos dice la opción de repuesto. O sea, la pregunta ¿es posible que el atleta realice un tiempo? ¿Es posible que un atleta olímpico, pero no el mundial, rompa el récord olímpico? Rompa el récord olímpico, pero no el mundial. Entonces, ¿qué nos dice? Mira lo que nos dice. Lo primero a pensar si el récord se rompe haciendo la prueba en menos tiempo o haciendo la prueba en más tiempo. Todo depende del tipo de prueba, ¿no? Pues en este caso, pues sí es el menor tiempo. Según el contexto del enunciado, es el más corto tiempo olímpico. Por lo que el récord se rompe a realizar la prueba en un récord olímpico sin romper récord mundial. La respuesta correcta es la A. Entonces, sí, o sea, es difícil romper es más difícil romper el récord mundial. Entonces, si por ejemplo saca un tiempo de 10.495. Rompió el récord olímpico, pero el récord mundial no lo rompió. No. Entonces, ese tipo de preguntas nos debe, o sea, sí son de nivel uno, ¿no? O sea, son tipo, ni siquiera, o sea, no toca hacer ninguna operación. Prácticamente es saber el Lógica. tiempo. Sí, si el menor tiempo es el que llega primero. Listo. Vamos a la otra. Para fijar un aviso publicitario se coloca sobre el muro una escalera de 12 metros del suelo. Ver figura, entonces acá 12 metros. Las figuras, 12 metros del suelo. Las figuras además se muestran en la situación algunas las medidas involucradas. Entonces acá la hipotenusa es 12 y el cateto es 6. Entonces, ¿cuál es el coseno del ángulo que forman el ángulo de la escalera? Entonces recordamos cuál es o sea, estas razones trigonométricas son esenciales. Entonces, ¿cuál es el coseno? Entonces vamos a ver, ¿quién recuerda cómo se hace el coseno de una razón trigonométrica? ¿A qué equivale? Cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, ¿cuál es la función del coseno? ¿Cómo se representa?
¿Quién me dice? El coseno. Digan alguna respuesta, así cerrada. No sé, alguna Pero pues operación, para de los errores se aprende. Señor, alguna operación. no, por eso, es que estamos hablando de cosenos, del coseno. Y estoy preguntando, ¿a qué equivale el coseno? Te voy a dar tres opciones. A ver, Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa o cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál? la C. Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿así es? No, eso es tangente. Bueno, entonces, mire, vamos a... primero observamos que el triángulo, mira, siempre es conveniente hacer un dibujo. Ustedes, la hoja de respuestas en el IFES, la rayan, la hacen operaciones, de todo. Hemos dicho, una una hoja después de presentar un IFES, esa vaina debe quedar casi inservible de tanto borrar, porque eso se hace muchísimo. Entonces dice, donde teta es el ángulo entre la escalera y el piso. Recordemos que el coseno de un ángulo es la división entre el cateto adyacente, el lado que está tocando, y la hipotenusa, el lado opuesto del ángulo recto. Según esto, el coseno de este ángulo es 6 sobre 12. Simplificando es 0.5. La respuesta correcta es la A. Entonces, prácticamente era 6 dividido entre 12 y pues sabemos que 6 dividido entre 12 es un medio y que un medio equivale a 0.5. ¿Qué debemos tener acá? La razón, en cuenta, ¿qué temas debemos repasar acá? Razones trigonométricas, De simplificación fracciones. de De fraccionarios fracción. y división de fracción. De fracciones, sí. También. Esos temas pone que ya es nivel un poquito 4, ¿no? No tanto por la dificultad, sino porque es un tema de décimo. Pero entonces, entonces ahí vamos mirando que hay preguntas muy sencillas como la anterior, o preguntas imposibles, porque si no sabemos a qué equivale el coseno, pues pueden ustedes jugar con el teorema de Pitágoras, pues si no saben qué es el teorema de Pitágoras, no saben la ley, o una recomendación también, si no se saben las razones trigonométricas, sepan si la ley del seno o la ley del coseno, pero deben saberse esas propiedades, porque si no, pues vamos a tener dificultades. Listo, entonces ahora vamos a la pregunta, sale mucha trigonometría, mira otra pregunta de trigonometría. Manuel realiza algunas mediciones y la respuesta es la siguiente figura. Para encontrar la altura del edificio debe establecer la distancia del árbol al observador a partir de la función seno y después encontrar la altura del edificio usando la función tangente. Establecer la distancia de la copa del árbol a la parte superior del edificio a partir de la función seno y después encontrar la altura del edificio aplicando la función coseno. C. Establecer la distancia del árbol al observador a partir de la función coseno y después encontrar la altura del edificio aplicando la función tangente. Establecer la distancia de la copa del árbol a la parte superior del edificio a partir de la función coseno y después encontrar la altura del edificio aplicando la función seno. Entonces, ¿qué nos dice? Hay Primero que observamos encontrar el triángulo rectángulo que resulta la proyección del árbol. Tenemos el siguiente, perdón, siempre. En este caso se hace un dibujo porque si no, no entendemos el problema. Entonces, tenemos que acá 8 metros, un dibujo que se entienda. O sea, obviamente, cada uno hace su dibujo que se entienda uno mismo. Pues en este caso del IFES, pues estamos presentando individualmente, entonces pues no tiene que presentárselo a un profesor que va a estar fea la letra, que va a estar, que no está con regla, bueno, nada de eso. Usted está en una prueba y usted la puede hacer como se entienda y pues el tiempo también como lo es. Entonces la idea es que usted haga su propio gráfico y acá empezar a analizar. Obviamente todo esto no se va a escribir en la hoja, usted va a hacer solo usted va a hacer solo las especificaciones de su ejercicio, pero sí hacer el procedimiento porque si no, no va a encontrar la respuesta. Eso, lo del IFE está precisamente destinado a mirar competencias. Si usted sabe a interpretar un problema, abordar un problema o no lo sabe, eso está destinado al IFES. Entonces dice, donde la altura H está acá y la altura del árbol. Entonces acá Z es la altura, esta Z es la altura del árbol. X es la distancia entre el árbol y el observador. X es esta distancia. Acá está el observador.
Y teta es el ángulo entre el rayo del sol y el piso. Esto, así es, teta. Teta es el ángulo del sol. Entonces, ¿acá qué pasa? Mire, entonces, nosotros comenzamos a descartar. Dice, el enunciado A, o sea, también se puede hacer las respuestas por descarte. Entonces, el enunciado A no es correcto porque la distancia de X no se puede calcular con función seno. Esto serviría para calcular Z. La altura del árbol, las opciones B y D son incorrectas en primera instancia porque para calcular la distancia Y se necesita saber la altura del edificio H o la distancia X, además de presentar errores los usos de las funciones seno y coseno. La función correcta es la C, puesto que se puede obtener X a partir de la función coseno de 60 y la hipotenusa de 12 metros, y luego calcular la del edificio con el lado 8 más X y la tangente de 60. Entonces acá nos están diciendo que la respuesta correcta es la C. Establece la distancia del árbol al observador a partir de la función coseno y después encontrar la altura del edificio aplicando la función tangente. Entonces ahí es muy claro cómo se debe realizar este tipo de preguntas. Pregunta 7. Daniel está construyendo una caja rectangular para guardar los juguetes de su hermano. La longitud del espacio disponible para esta labor es 1 metro más largo que 2 veces la anchura. El perímetro es de 29 metros. Entonces debemos acá identificar el concepto de perímetro. El concepto de perímetro muchas veces eh, eh, no se tiene claro. Se sabe que el perímetro es coger el contorno. O sea, el contorno, digamos, si vamos allá el perímetro de este rectángulo, cogemos y suma la distancia de este y después la distancia de este. Eso es lo mismo que nos están pidiendo acá. Dice, primero consideramos que el material disponible tiene forma rectangular y tiene dimensiones A para su ancho y según lo especificado enunciado, su largo es 1 más 2A. Entonces tenemos acá nuestra función ya planteada. Acá mide A y acá mide 1 más 2A. Entonces, ¿qué debemos hacer? Coger y sumar A más 1 más 2A más 1 más 2A. Entonces, acá, como se quiere encontrar las dimensiones, se debe encontrar el valor de A para, de valor de A, para usar la información que tenemos del perímetro. Y la planteamos de una ecuación. Recordemos que el perímetro de un rectángulo es 2 veces el ancho más 2 veces su largo. Recordando la ecuación, 2A más 2A, 2A más 2 factor. No nos acordamos de la fórmula. Pues nosotros sabemos que es el perímetro. Coger todo cada uno de los lados y sumarlo. Entonces, no necesariamente debemos tener su largo. No necesariamente. Nosotros debemos empíricamente saber que el perímetro, lo que si no lo debemos confundir es con el concepto de área, que área sí es multiplicar lado por lado. Entonces, eso debemos tener claro qué es un perímetro y qué es una área. Pregunta 8. La siguiente función, esa sí está también sencilla, o sea, sencilla de nivel 1 para 11, pero pues que podría ser catalogada a nivel 4 porque es un tema avanzado, pero es muy sencilla. Entonces, ¿es función lineal? Entonces vamos a mirar. Bien, entonces vamos a mirar la función lineal cómo es. Mire, esto es una línea recta. ¿Esto es una línea recta? Vemos que no. Ahora vamos a ver, función cuadrática, esto es una parábola. ¿Es igualita? No. Esto sería una función logarítmica. ¿Se parece? Y ahora vamos a ver la... Entonces la función correcta es una función Logarítmica. cúbica. Logarítmica. Esto es... no,
horizontal, sino vertical. Vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta 9. La gráfica muestra la distancia recorrida por Juan, Pablo y Pedro durante un entrenamiento de atletismo. Entonces, Juan recorrió Profe, dejo de compartirla. acá. Pablo y Pedro. Entonces vemos la distancia de Juan, Pablo y Pedro. Entonces, pregunta, los tres atletas recorrieron la misma distancia, los tres estuvieron corriendo durante el mismo tiempo. Pablo recorrió más distancia que Pedro y más que Juan. Pedro corrió durante menos tiempo que Juan y que Pablo. Entonces dice, analizamos la opción A. Dice, la opción A es que los tres atletas recorrieron la misma distancia. Para calcular la distancia total requeriría, basta con hacer una resta entre la posición final y la posición inicial. Juan recorre 25 menos 15 igual a 10, Pablo recorre 25 menos 0 igual a 25, Pedro recorre 25 menos 0 igual a 25. Según lo anterior, es falsa la afirmación, puesto Juan no recorrió la misma que Pablo y Pedro. Para la opción B, consideramos que correr significa, perdón, para la opción B consideramos que correr significa que la posición varía en el tiempo, no es una línea horizontal o constante. Y según la gráfica, no recorren el mismo tiempo, pues Pablo tiene pausas y Pedro comienza a recorrer 60 minutos después que Pablo y que Juan. La opción C, retomamos el análisis de la opción A y notamos que la afirmación C es falsa, pues Pablo y Pedro recordamos recorrer la misma distancia. Para la opción D, consideramos que el tiempo de cada atleta, Juan, corre durante 100 minutos. Para Pablo, descontamos el tiempo que obtuvo sin moverse, de 100 menos 10, entonces 80 minutos. Pedro recorre desde el minuto 60 hasta el minuto 100, es decir, 40 minutos. Según esto, la afirmación correcta entonces es decir que es la D. Entonces la afirmación correcta es Pedro corrió durante menos tiempo que Juan y que Pablo.